exaltado, alabado, glorificado por siempre sea el nombre Jesús. Nombre que está por encima de todo otro nombre, nombre a cuyo nombre toda rodilla se arrodillará, dice la palabra de Dios, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor para gloria de nuestro Padre Dios. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y tenemos un programa como de costumbre lleno, cargado de bendiciones para todos. Y yo espero que una palabra, que una respuesta les ayude a ustedes a acercarse más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos una pausa en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en oración. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor. A ti la gloria, a ti el poder, a ti la honra. Gracias, mi Dios, por amarnos a tal manera, por amarnos tanto, Señor, que te fijas en nuestra pequeñez, porque todos ante ti somos pequeños, Señor. Todos ante ti no somos nada. A veces pensamos que somos mucho porque tenemos, pues, grandes inteligencias o porque tenemos grandes sabidurías o porque tenemos muchas cosas materiales. Pero mi Señor, todo eso es nada, porque al fin y al cabo tú eres el hacedor de todo lo que existe, visible e invisible. Pero sin embargo, Señor, tú en tu grandeza, tú en tu infinita misericordia, tú en tu infinita sabiduría, te fijas en cada uno de nosotros, pequeñitos ante ti, Señor, pero grandes, porque nos haces hijos tuyos, herederos de tu reino. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor, porque nuestra vida tiene sentido a medida que nos acercamos a ti. En nuestra pequeñez encontramos la verdadera grandeza, mi Dios, y esa grandeza es conocerte a ti. Qué hermoso, Señor, que a pesar de que somos tan diferentes, tú eres tan grande, nosotros tan pequeños, pero sin embargo podemos conocerte, Señor. Y lo más importante del conocerte es que lleguemos a entender que tú eres amor puro, Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor. Dios es amor. Y el que conoce el amor conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, decía el apóstol Juan. Hubo una persona que pudo comprender en su pequeñez lo que realmente es el amor. Y de eso vamos a estar hablando en el tema de este programa. Pero yo quiero invitarte a ti, hermano, a que comiences de verdad a poner tus prioridades en orden y que la prioridad por excelencia sea Jesús, ese que te ha amado tanto que lo dio todo en una cruz en el Calvario, hasta la última gota de su sangre, para que en Él tú tengas vida y salvación eterna. Yo te pido, hermana, que este sea el comienzo de tu nueva vida, no importa cuán cerca o cuán lejos estés tú de Dios. Este es un nuevo comienzo para todos nosotros. Cada día es un día nuevo, un día en que podemos experimentar un acercamiento a Dios como nunca antes en nuestra existencia, conocerlo mejor, sumergirnos en la plenitud de su divina misericordia, reconocer que somos amados por Él, que somos suyos y que Él nos invita a una relación más íntima con Él. Que el Espíritu Santo de Dios nos guíe hacia la plenitud de quien Jesús es y en Jesús poder disfrutar de la plenitud para toda la eternidad de la presencia del Padre. Llena el corazón de este Hijo de tu divino amor, Padre Santo. Dale, Señor, lo que necesita en estos momentos espiritualmente, para que más y más te pueda decir: te amo, Jesús, te amo, mi Dios, te amo. Bendice a esta hija que tanto tú amas, Señor. Cuídala, protégela de todo mal
y que ella también junto con estos hermanos pueda decirte, eres lo más importante de mi vida, Señor. Amo a mis hermanos, amo a mi familia, amo a mi pareja, pero quiero amarte a ti por encima de todo. Quiero ponerte a ti en el centro de mi vida, en el centro de mi corazón, Señor, que mi corazón lata de amor por ti. Sabiendo que si así lo podemos hacer, hermanos, estaremos cada día más cerca de esa meta que todos tenemos y que esa meta se pueda realizar a medida que amamos a Jesús y amando a Jesús, amemos a nuestros hermanos, especialmente a los más necesitados y a aquellos que en alguna forma pues son nuestras familias. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos y de tus hijas. Llénanos, oh Dios, de quien tú eres y que podamos estar convencidos, hermanas y hermanos, que Él es amor en su plenitud, amor infinito, amor que perdona, amor que sana, amor que restaura, amor que libera, sí, amor que salva. A Cristo Jesús, Padre Santo, en tu nombre, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor, amén. Bendito seas, mi Dios, bendito seas. Damos gracias a Dios. Yo quiero dar gracias a Dios por todos ustedes, hermanos y hermanos. Gracias. Gracias por estar en sintonía con este programa. Sin ustedes, este programa no tenía razón de ser, definitivamente. Y sin sus preguntas, sus comentarios, etcétera, pues tampoco. Y sin sus peticiones de oración, pues tampoco. Porque estamos aquí para servirles. De todo corazón, estamos aquí para servirles. Marta de San Diego, California, pide por Gladys, que el Señor la bendiga y la sane pronto. Que el Señor te bendiga a ti, Marta, también, Martita. Que el Señor bendiga a Gladys y que pronto puedan comenzar una vida nueva, transformada en la salud y en el amor de ese que quiere lo mejor para ustedes. Bendito sea Dios. Muchas bendiciones para ustedes y también pues para todos aquellos que en alguna forma u otra pues han conectado sus vidas a ustedes. Muchas bendiciones. Francisco Abraham de Chile pide por sus hijos para que puedan caminar de la mano del Señor Jesús. Qué hermoso, Francisco. Y a través de tus palabras, a través de tu testimonio de vida cristiana, definitivamente tus hijos van a ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que pueden decir, Cristo es mi Señor y mi Salvador. Bendito sea Dios y muchas bendiciones para ustedes. Maricruz de México pide por la seguridad en su país. Con todo gusto pedimos por México que el Señor dé paz a todos los mexicanos fuera y dentro del país y también pues a todos latinoamericanos y al mundo entero, porque hay mucho desasosiego, ¿no es cierto? Hay muchas calamidades, guerras, etcétera. Y la pregunta que yo me hago muchas veces, ¿y qué debemos dejar a aquellos que vienen detrás de nosotros? Que nosotros optemos en el nombre del Señor Jesús por ser instrumentos de la paz de Jesucristo, el que nos dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y que verdaderamente comencemos a vivir como cristianos, como hombres y mujeres que no solamente piden paz, pero que son instrumentos de la paz del Señor. Como bien lo decía San Francisco de Asís. Manuel Orellana pide por su salud, ya que tuvo un derrame cerebral. Manuel, que el Señor te bendiga y por la sangre de Cristo Jesús derramado en una cruz en el Calvario, pedimos sanación, liberación, restauración, vida nueva para ti y muchas bendiciones para toda tu familia. Y Norma de Ecuador pide por el fin de la corrupción en los gobiernos de nuestros países. Qué triste, ¿no es cierto? Qué triste. Si fuera de una vez que pasa, bueno, pues desafortunadamente atinamos mal. Pero decir que constantemente hay situaciones en que los gobiernos se apoderan, perdón la redundancia, del poder de tal manera que no lo sueltan. Y el pueblo sufre, el pueblo sufre. Necesitamos gobiernos que realmente vivan su cristianismo y que realmente pues todo lo que hagan sea para el bien de la comunidad a los que ellos están llamados a servir. Ojalá que así sea. Y también pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales. Y ellos son, acuérdense que los únicos medios oficiales en las redes sociales del Padre Pedro son los siguientes. Estamos en Facebook,
y para comunicarse con nosotros a través de Facebook. Y ya tenemos más de 2 millones de seguidores. Bendito sea el Señor. Si ustedes no se han suscrito, por favor, háganlo rápido para recibir regularmente palabras de esperanza, de fe y sobre todo de vida nueva en Cristo Jesús. Facebook.com/P. Pedro Núñez es la dirección. Facebook.com/P. Pedro Núñez. También decirles que estamos en X, que es la antigua Twitter. Estamos también en Instagram y en YouTube. Y para comunicarse con nosotros, vayan por favor a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Sencillo como eso, ¿sí? También estamos en TikTok. Y para comunicarse con este servidor, vayan por favor el Padre Pedro Núñez. El Padre Pedro Núñez. Pues bien, el tema de hoy, bendito sea Dios, es el camino al cielo. El camino al cielo. ¿Por qué nosotros tenemos santos en la Iglesia Católica? ¿Por qué nosotros tenemos que pedirle a los santos en la Iglesia Católica? Si tú, por ejemplo, tienes un buen amigo y tienes una necesidad, y tú sabes que esa persona está cerca de Dios, ¿le pedirías a esa persona en tu momento de necesidad que ore por ti? Por supuesto que sí. A eso llamamos la comunión de los santos. La iglesia aquí en la tierra es la iglesia que es la comunión de los santos militantes. Estamos unidos, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Los que están en el purgatorio, la iglesia purgante. Y los que están en el cielo, la iglesia triunfante. Entonces, cuando nosotros, la iglesia se nos presenta a personas que realmente han sido heroicas en su relación con Dios, la iglesia los presenta como personas dignas de imitar. Personas que ya la iglesia declara que están en el cielo por su estado de vida, por su relación con Jesús, pero también son personas que debemos de imitar y a quien podemos pedirle que intercedan por nosotros al Señor ante nuestras necesidades. Una mujer prácticamente una niña, ¿no? Que desde el principio, si se pudiera decir así, de su vida, tomó la decisión más importante, la decisión que vale la pena dejarlo todo para seguir esa decisión. Y la decisión fue poner a Jesucristo como lo más importante en su vida, desde pequeñita. Bendito sea Dios, sus padres, papá y mamá, eran muy fervorosos, muy religiosos, eran personas muy de Dios, al punto de que la iglesia los canonizó como santos también. Me estoy ahí refiriendo a Santa Teresita del Niño Jesús. Varias de las hermanas, si no todas las hermanas, entraron en el Carmelo, que está relativamente cerca de su casa, una comunidad carmelita, y de ahí pues el nombre Carmelita, porque comenzó toda esa trayectoria espiritual en el Carmelo, en el Monte Carmelo, donde el profeta Elías pues peleó contra los 450 profetas falsos de Baal y venció. Entonces ahí comenzaron personas que querían vivir en soledad para poder dedicar su vida más profundamente, más completamente al Señor. Y vivían en cuevas, en cavernas, eran ermitaños, pero poco a poco se fueron uniendo tantas personas porque querían salir del mundanal ruido que los circundaba para poder vivir una vida más enteramente dedicada al Señor. Que comenzaron pues a hacer una comunidad religiosa. Y de ahí los carmelitas y las carmelitas también. Las carmelitas, usualmente las carmelitas descalzas, como era Santa Teresita del Niño Jesús, eran de clausura, son de clausura. Hay algunas que no son de clausura, pero en el caso de ellos sí eran de clausura. Es decir, entraban en el claustro, entraban en el monasterio y de ahí no salían.
La vida de ellos era el lema de muy antiguo, de San Benito de Murcia. San Benito de Murcia, que decía que para el religioso, un verdadero hombre o mujer que busca al Señor por encima de todo, se basa en dos cosas: orar y trabajar, orar y trabajar. Y eso era lo que hacían estas religiosas carmelitas, oraban y trabajaban. Y uno puede decir, ¡ay, qué vida tan fea! No, porque eso es todo lo que hacen. Pero qué vida tan preciosa. Porque el tiempo no es gastado. Fíjense ustedes, el tiempo que ustedes pasan, que nosotros pasamos, haciendo cosas que nada que ver con nuestra relación con Dios. Y pensamos muchas veces, bueno, pues eso es diversión, la pasamos bien, que no tiene nada de malo. Pero nos olvidamos de lo más importante, que es buscar al Señor. Y después, cuando tenemos la oportunidad de buscar al Señor, ¡ay, no tengo tiempo! ¡Ay, estoy cansado! ¡Ay! ¿Verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que nos vamos olvidando de Dios. ¿Cuántos hispanos en Estados Unidos venían cargados de fe? ¿Sí? Pero aquí, por las tensiones del trabajo, de los problemas que se avecinan, etc., pusieron a Dios a un lado. Y muchos lo siguen poniendo a un lado. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un momento en que, bueno, la vida pasa, se termina el espectáculo, como dice San Pablo, y nos quedamos sin Dios. Entonces ellas, para poderse mantener en relación con Dios, tomaban el tiempo para orar y para trabajar. La vida de ellos era un servir a Dios, un buscar a Dios y un relacionarse cada día más íntimamente con Dios. Teresita quería hacer eso, pero era muy joven. Y a los 15 años le pidió a su papá que lo llevara donde el obispo de Roma, el Papa, para que él le diera permiso a ella de entrar en el claustro, en el Carmelo, en el convento, en el monasterio, a la edad de 15 años. Y bueno, pues después de mucho hablar y etcétera, el Papa le permitió. Y ella feliz, 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 porque iba a entrar en el Carmelo, en el monasterio, donde sus hermanas estaban también. Y al principio fue difícil, 15 años, las demás ya eran personas mayores, no todas, pero, ¿verdad?, de ciertas edades. Y ella como que al principio, como que no encajaba, pero ella trataba y seguía pues, buscando la manera de acercarse más al Señor y de hacer lo posible por ayudar a las hermanas en lo que pudiera. Existe la historia de esta vez que ella estaba lavando su hábito en una pileta grande del convento, del monasterio, que estaba limpiándolo y de pronto una monja que estaba al lado de ella, para molestarla, porque no todo el mundo que está en el convento es santo, para molestarla, porque era pequeña, etc., pues le echaba agua sucia de su hábito, se lo echaba ahí en su cara. Y ella se ponía furiosa, pero comprendió que ella tenía que amar a esa religiosa y comenzó a amarla, al punto que se hicieron buenísimas amigas, ¿sí? Porque la única barrera que existe entre tú y otra persona con quien tú no te puedes comunicar es a través del amor. Ama y haz lo que tú quieras, decía un gran santo de la iglesia, porque el que ama con el corazón de Cristo no puede hacer nada malo, por el contrario. El caso es que ella comprendió que el mejor camino al cielo era amando. Y ella decía, yo no puedo ser como esos grandes santos de la iglesia que van por una escalera grandota, altota, y que parecen nunca tener fin en lo que ellos hacen por amor a Dios para acercarse cada vez más a Él. Yo me conformo con algo pequeño. Yo quiero alcanzar la santidad. Y no pienso que siendo tan pequeñita y tan poca cosa, que Dios, si me permite y si me promete alcanzar la santidad, es porque lo puedo lograr. Su vida fue una vida de servicio a los demás. Y a la edad de 24 años, Teresita falleció. Sí, contrajo una enfermedad que le causó la muerte. Pero sin embargo ella decía, Dios me va a usar a mí
como instrumentos de sus manos en el cielo para ayudar a muchas, muchas personas que tienen necesidad de Él. Y prometió mandar rosas y pétalos de rosas para que la gente supiera que Dios les amaba y que en los momentos más difíciles de su vida no estaban solos, que Jesucristo, por amor, estaría siempre con ellos hasta el fin de sus vidas. Qué hermoso poder decir, yo quiero ser como Teresita, yo quiero ser como los santos de la iglesia, yo quiero poner mi vida al servicio del Señor, especialmente los más necesitados, para que un día el Señor pueda decirme a mí también, como les ha dicho a ellos, bien hecho, hijo mío, bien hecho, hija mía, entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti desde el principio de la creación, porque necesitaba de ti y tú respondiste a mi llamado. Bendito sea Dios. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos, así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesús, Hijo del Padre Altísimo. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este su segmento, Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Es un gusto estar con ustedes en este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Y bueno, pues ojalá que poquito a poco vayamos conociendo más y más de nuestra fe, que al fin y al cabo es la fe que Jesús le da a la Iglesia, que Él funda, que es la Iglesia Católica. En estos momentos un correo electrónico, adelante, por favor. Buenas, Padre Pedro. Actualmente tengo 21 años. En mis primeros años de adolescencia pasé una mala época con muy malas experiencias y malas compañías. Con 14 años me quedé embarazada de un chico mayor que yo, drogadicto. Se lo tuve que contar a mis padres porque era menor de edad y aborté. Ojalá nunca hubiera tenido que llegar a esa circunstancia. Nunca he vuelto a ser la misma, Padre. Fue un antes y un después en mi vida y en el núcleo familiar. Les decepcioné muchísimo y les hice muchísimo daño. Tengo un trauma muy grande y heridas mal sanadas que me han llevado a sufrir depresión, trastornos mentales y ansiedad. Este año lo confesé ante Dios y mi mochila desapareció, pero ojalá desaparecieran también mis recuerdos. Gracias por atender mi historia. Saludos desde España. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Y bueno, pues, esa es la consecuencia del pecado, ¿no es cierto? Cuando nosotros desobedecemos a Dios y nos vamos tras los anzuelos del mundo, pues comenzamos a sufrir consecuencias. Y las consecuencias, desafortunadamente, pues, son tristes. De ahí lo que se llama el pecado mortal. ¿Por qué? Porque el pecado da muerte. ¿Y cómo da muerte? Pues, opacando la vida de ese que es vida, que es el Señor Jesús en nuestras vidas. ¿Qué hacer en tu situación? Primero que todo, te agradezco muchísimo, no te imaginas cuánto, el hecho de que hayas sido tan honesta y hayas compartido con nosotros, conmigo particularmente, tu situación anterior y tu decepción en estos momentos de tu propio ser y aún pues de tu familia. La palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 15, y estaba mirando yo aquí, este joven, algo parecido a tu situación, abandona la casa de sus padres. ¿Por qué? Porque él quiere hacer lo que él quería, no lo que sus padres pedían de él. Y comienza una vida mala, una vida de vicios, una vida de hacer cosas que realmente pues siempre causan dolor, siempre causan heridas grandes en uno mismo y en otros, y al fin y al cabo causan muerte. Y no necesariamente muerte física, pero muerte espiritual. Y eso fue lo que le pasó a este joven, que lo conocemos con el nombre de el hijo pródigo. Se llevó todo el dinero que su padre le dio, la herencia que le tocaba a él,
Y eso para los judíos era terrible, porque al tú pedir la herencia a tu padre y el papá estar vivo, es como decir, te he matado papá, ya no te quiero, dame lo que me toca porque me voy lejos de ti. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando cometemos un pecado mortal que lleva a otro pecado, lleva a otro pecado. La lista parece nunca terminar, ¿no es cierto? Y llega un momento en que decimos, ¿y qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué me estoy dañando tanto y estoy dañando a otras personas y aún las personas que yo más he querido en mi vida? El joven recapacita y se da cuenta que lo que él estaba haciendo era perjudicial no solamente para él mismo, pero para aquellas personas que le amaban, particularmente a su papá. ¿Y qué dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 15, en el versículo 17, 18? Me levantaré de esta cochinada, me levantaré de esta suciedad, me levantaré de esta situación que me está matando y volveré a la casa de mi padre. Qué hermoso. Y eso es lo que tú quieres hacer, mi hija. A pesar de los tropiezos que hayas tenido, a pesar de las situaciones pecaminosas en las que te has visto envuelta, tú quieres una vida diferente. Y la puedes tener si quieres. Porque Dios te perdona. Y no importa cuántas veces hayas pecado, te hayas embarrado y hayas embarrado a otros. Dios te perdona, como el papá del hijo pródigo perdonó a su hijo. Y lo levantó. Y le puso anillo al dedo y zapatos nuevos en los pies, sandalias. Y dijo, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Este hijo mío estaba perdido y ha sido encontrado. Y celebraron. Así quiere hacer Dios contigo. No importa cuán sucia hayas estado, Dios te da una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de las oportunidades. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de la misericordia infinita. El que se lastima al fin y al cabo no es Dios, somos nosotros. El que se castiga no es Dios, somos nosotros, al hacer las cosas que van a encontrar voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe mejor que tú y que yo qué es lo mejor para nosotros. Y la vida que tú has vivido hasta ahora es una vida que nada que ver con la voluntad de Dios para tu mejor bien. ¿Qué hacer? Yo te invito para que hagas una buena confesión. Lo primero, reconocer que has pecado, como este joven. Perdóname, Padre, porque he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. No, ninguno de nosotros merece ser llamado hijo de Dios. Somos hijos de Dios por pura misericordia de Dios. A través de nuestro bautismo nos hemos incorporado en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, por pura misericordia de Dios, que nos ha llamado a una nueva vida. Y unos han optado por seguirlo, otros están tratando de seguirlo y otros están lejos de él. Pero con la ayuda de Dios y con nuestro testimonio de vida cristiana, ellos pueden cambiar sus vidas como la has cambiado tú. Haz una buena confesión. Bota toda esa basura que has cargado contigo por tanto tiempo. Entrégasela al Señor. El sacerdote no se va a horrorizar con lo que tú le digas, por el contrario. Él simplemente es un instrumento entre Dios y tu persona. Un medio para que tú puedas oír las palabras que Jesús dijo y sigue diciendo. Yo tampoco te condeno, levántate y vete en paz. Después de la confesión, la Santa Eucaristía. Tratar de recibir a Cristo Jesús las veces que puedas en la Santa Comunión, porque eso te alimenta, te da vida, eso te da fortaleza para caminar cada día más de cerca en el camino de la victoria que es Jesús. A veces cuando hemos estado tan metidos en el mundo del pecado, es muy difícil cambiar así de un día para otro, pero con la ayuda de Dios todo es posible, porque todo es posible con Dios. Y sin Dios nada es posible, pero quieres a Dios, quieres ponerlo a Él como centro y Señor de tu vida. Y después deja que este sacerdote te ayude a comenzar una vida nueva. En algún momento de tu vida es bueno que no solamente regreses a tu casa, pero que le pidas perdón a tu familia, particularmente a tu padre y a tu madre. Ellos me imagino que en más de una oportunidad se preguntaron, ¿qué hicimos mal? ¿Dónde fallamos?
Pero ¿sabes una cosa? Lo importante no es el autocastigarse, sino que el decir, Dios nos está dando una nueva oportunidad para comenzar un camino nuevo juntos. Y es el camino del amor, el camino de la unidad, el camino de la victoria, en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Mira Santa Teresita, el Niño Jesús. Te invito y trata de seguir sus pasos. No necesariamente un convento, pero sí una vida transformada en el amor puro de Dios, para transformar la vida de otros y así sucesivamente un día el mundo crea y tenga de Jesús vida y salvación eterna. Que Dios te bendiga, mi hija. Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Mi nombre es Julio Benavides. Soy peruano y vivo en Noruega. He visto en el canal de EWTN varios de sus videos y debo confesarle que me han conmovido profundamente, arrancándome lágrimas de alegría y arrepentimiento, especialmente por la oración al inicio. Quisiera pedirle que ore por mi salud mental y espiritual. Yo fui testigo de Jehová y lamentablemente sufrí traumas profundos por las enseñanzas de los testigos de Jehová, que si me iba de ellos moriría para siempre en el Gehenna, que Dios me ha rechazado, que he pecado contra el Espíritu Santo y que no hay perdón para mí. Estas ideas me llenaron de miedo, culpa y desesperanza. He regresado a la Iglesia Católica, pero me cuesta perdonarme a mí mismo por haber obligado a otros a creer en la fe de los testigos de Jehová, por haber odiado a la Iglesia Católica y a su pueblo junto con su teología y tradiciones. Llegué incluso a odiar a Cristo católico, como lo presentan los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová llaman a la Iglesia Católica la Iglesia de Satanás. Hoy me arrepiento de corazón de todo ello. Padre, ¿cómo puede uno perdonarse a sí mismo y tener la certeza de que Dios ya lo ha perdonado? Deseo vivir en paz con Dios, con la Virgen y con los santos. Dios lo bendiga. Saludos fraternales. Julio. Julio, bendito sea Dios. Te felicito, hermano. De todo corazón te felicito, porque sé que ha sido un momento muy difícil para ti el estar conscientes de que los testigos de Jehová no son la respuesta que tú estabas buscando. Que realmente lo que tú necesitabas era un encuentro con el Dios verdadero, no un Dios que ha sido fabricado por los testigos, sino que un Dios verdadero. El único verdadero Dios que al fin y al cabo es Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios que vive, ese que por amor nos enseña el camino que es el amor. Los testigos de Jehová, desafortunadamente, no quiero juzgarlos, pero el amor de ellos como que brilla por su ausencia muchas veces. Y lo que hacen es sembrar veneno en los demás, particularmente los que pertenecen o los que pertenecemos a la iglesia fundada por Jesús, que es la Iglesia Católica. Y eso está en Mateo 16, 18. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le dice Jesús a Simón Barjona, que después lo llama Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué tanta animosidad hacia la iglesia fundada por Jesús? Porque Satanás quiere destruirla. Y desafortunadamente, y lo digo con todo respeto a los testigos de Jehová, y yo sé que ellos están tratando dentro de lo que pueden de hacer bien, pero está usando a ellos y a otros evangelistas, evangélicos, a que siembren veneno hacia la Iglesia Católica. Pero yo me pregunto, ¿cuándo comienzan los testigos de Jehová? En el tiempo de Jesús no habían testigos de Jehová. Jesús establece su iglesia. En el tiempo de Jesús no habían protestantes. En el tiempo de Jesús no habían evangélicos. Jesús establece su iglesia sobre Pedro y los demás apóstoles. De nuevo, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y nos dice la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 1, versículo 18, que Jesús es la cabeza de esa iglesia. Jesús es la cabeza. Y nosotros somos el cuerpo. Y nosotros somos incorporados en el cuerpo a través del bautismo. Romanos capítulo 5, versículo 6. Es decir, somos incorporados en el cuerpo de Cristo para formar la comunión de los santos.
santos con minúsculas, es decir, estamos llamados a comenzar una vida nueva en Cristo. Y a medida que progresamos en esa relación con Dios, pues vamos siendo santos con S mayúscula. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros nos vamos acercando a Cristo Jesús, vamos como que reflejando el amor de Cristo, vamos reflejando la paz de Cristo, vamos reflejando la posibilidad de un día no solamente estar en el cielo, pero llevar a muchos a los pies de Cristo Jesús. La palabra de Dios en Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 4, ¿qué es lo que dice? Dios quiere que todos nos salvemos. No solamente los testigos de Jehová, ojalá que los testigos de Jehová se salven. Ojalá que todos los evangélicos se salven. Pero Jesús funda una sola iglesia. ¿Para qué? Para que conozcamos la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo, y la verdad nos haga libres. El de estar en un lugar por miedo, eso no es de Dios. El estar siendo bombardeado por teorías que son falsas, de que pues la iglesia es Satanás, eso no es cierto. Eso no es cierto. Pero sin embargo, Satanás pone eso en las personas incautas, desafortunadamente, que no conocen bien la Biblia, que la toman simplemente a su gusto y antojo. ¿Para qué? Para degradar, para ofender, para lastimar. ¿Y a quién ofenden? ¿Y a quién lastiman? ¿A quién degradan? Pues la misma iglesia de Jesús. El Señor lo dice desde el principio en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Que habrá guerra entre la mujer, es decir, la iglesia, y los que están en contra de la iglesia, que son aquellos que siembran veneno hacia la iglesia de Jesucristo. Pero bueno, bendito sea Dios, tenemos que orar por ellos para que un día puedan conocer la verdad y la verdad los haga libres. En tu caso, mi hijo, yo te invito, ante todo, para que tú también hagas una buena confesión. Es decir, limpia, saca todo lo que tienes por dentro, todos esos miedos, todas esas dudas que puedas tener. Ve a buscar un buen confesor, una persona que realmente esté caminando en el camino del Señor, un sacerdote, que te ayude para que tú puedas comenzar una vida nueva. También te invito para que tú, al igual que la joven que llamó anteriormente, que escribió, comienza a recibir la Santa Comunión. El Señor Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 51 en adelante, te invito para que lo leas. El Señor habla de que tenemos que comer su cuerpo y beber su sangre para que tengamos vida de verdad. Te lo leo un momentito, si me permite, ¿sí? Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. Y esto realmente yo no sé cómo es que los hermanos evangélicos y los testigos de Jehová no aceptan este pasaje, pero es lo que Jesús realmente pues ha dicho, ¿no es cierto? Dice aquí la palabra de Dios lo siguiente: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y continúa diciendo, el pan que yo les daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Sigue el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, hermanos, yo no sé qué más claro puede ser esto, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es comida verdadera. No es un símbolo. No es un símbolo. Es la carne de Jesús. Mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y termina diciendo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Claro, cuando nos alimentamos de la presencia de Dios en la Santa Eucaristía, en la Santa Comunión, nos revestimos de Cristo. Y eso es lo que nos pide San Pablo, que nos revistamos de Cristo. ¿Para qué? Para poder luchar contra las maniobras del demonio que nos quiere aplastar. Entonces, manos a la obra. El Señor te perdona cuando tú te confiesas, el Señor te alimenta cuando tú recibes la Santa Eucaristía. Y yo te invito, número 3, que busques un grupo de alguna parroquia que te llame la atención, donde tú puedas compartir, ¿verdad?, tu fe y la esperanza de un nuevo comienzo en tu vida, en una clase de Biblia,
en fin, en Rica, que es para conocer más a plenitud la enseñanza de Jesús a través de la Iglesia Católica. Todo esto te va a ayudar, pero alimenta tu alma, alimenta tu alma. Y de nuevo, la confesión y la Santa Eucaristía. Y vas a ver cómo el Señor te va a llevar de su mano en un camino nuevo, en camino de victoria y de vida. Y esto de que el pecado imperdonable es no arrepentirse. No arrepentirse. ¿Por qué? Porque al no arrepentirte no aceptas el amor de Dios, no aceptas su perdón. Así que ánimo y adelante. Te felicito de todo corazón. Correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Saludos de paz y bien, hermano. Me dirijo a usted con esta pregunta. ¿Es pecado tener relaciones siendo una mujer divorciada, casada por lo católico? Él se fue de la casa sin avisar y cuando yo no estaba. Escuchando al Papa Francisco en una ocasión, él dijo, no quiero que vivan tristes las mujeres abandonadas y que se divorcien. Por favor, necesito aclarar para vivir en paz y sin falta a la iglesia. Gracias por su atención. Dios lo bendiga siempre. Sinceramente, Carmen, de Puerto Rico, radicada en Florida. Carmen, el Señor te bendice. Mira, para hacer las cosas bien hechas, yo te exhorto, te animo, para que tú también hables con un sacerdote de tu confianza, le pidas una cita y le expliques tu situación. Pero toda acción o todo acto de tipo sexual fuera del matrimonio, consagrado como sacramento, pues es un pecado, hermana, es un pecado. ¿Por qué? Porque no estamos a bien con Dios. Tú no puedes ver a una persona, aunque esa persona te haya dejado a ti, e irte con otra persona así como así, no. Somos de Cristo. Queremos estar en Cristo y por lo tanto necesitamos de Cristo para que Él nos indique el camino. Y el camino es que el hombre dejará a su padre y a su madre se unirá a su mujer, como dice la palabra de Dios en Génesis, capítulo 1, 18, 28, llegan a ser los dos un solo ser. Entonces, lo que Dios ha unido, que el hombre jamás lo separe. Si vamos entonces al libro de Génesis, vamos a ver aquí, dice en el versículo 24, en el capítulo 2, por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne. Y en el versículo 28 del número 1 de Génesis, del capítulo 1, dice, Dios los bendijo diciéndole, sean fecundos y multiplíquense. Es decir, Dios bendice. Y Dios tiene que bendecir la relación entre hombre y mujer para que realmente sea un sacramento. Y si tu pareja te dejó anteriormente, pues haz las cosas bien hechas. Si tú te casaste por la iglesia, entonces pide al sacerdote que te ayude a comenzar un proceso de nulidad de ese matrimonio. Si tú no estuviste casado por la iglesia, no hay problema. Tú, pues, haz tu buena confesión, recibes la Santa Eucaristía todas las veces que puedas, pero ten cuidado. No te unas a este hombre simplemente por tener una persona a tu lado. Ora primero, discierne primero qué es la voluntad de Dios, si es la persona que te conviene o no. Tú vales mucho para que cualquiera te use como pedazo de trapo y después te tire. Y después, si es la persona que tú sientes que Dios es para ti, que Dios te ha llamado para que Él sea tu pareja, pues entonces comienza con el sacerdote y con esa persona un proceso de preparación para el matrimonio. Tenemos que tener en cuenta que Dios tiene que ser base de nuestra vida cristiana. Si nosotros nos dejamos llevar por los consejos del mundo, vamos mal. Es importante que Jesús sea el centro. En este caso, va a ser el centro si tú, pues, primero que todo, vas al sacerdote, te confiesas, comienzas a recibir la Santa Comunión y que el sacerdote te guíe si tú estuviste casado por la iglesia o no, y de ahí, pues, para que te ayude a hacer lo correcto. Cuenta con nuestras oraciones. Muchas bendiciones para ti en este día y por siempre. Tengo un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Buenas, Padre Pedro. Es Osvaldo de Venezuela. Para preguntarle por qué en el credo hay una parte que dice padeció bajo el poder de Poncio Pilato, cuando en realidad el que siempre pidió la muerte de Jesús
fue el sumo sacerdote Caifás y Pilato no vio culpa alguna en él. ¿Será que la Iglesia Católica se quiere quitar ese peso encima? ¿Eso es todo? Bueno, pues vamos simplemente a explicar lo siguiente. Cuando hablamos bajo el poder de Poncio Pilato, estamos hablando bajo la autoridad de Poncio Pilato. ¿Por qué? Porque Poncio Pilato era el procurador de Roma en ese entonces. ¿Y qué era el trabajo del procurador? Pues simplemente el supervisar, en el nombre del emperador, que todo lo que pasaba en ese territorio, pues estaba bien, estaba de acuerdo a lo que quería o pedía el emperador. Entonces no es Poncio Pilato quien toma la decisión de ejecutar a Jesús, por supuesto que no. Él lo que hizo fue lavarse las manos, pero sin embargo fueron los sacerdotes, sumos sacerdotes, etcétera, y los religiosos del pueblo judío los que pidieron que Jesús fuera crucificado. Así que nada que ver con la iglesia, nada que ver con el hecho de que la iglesia tuvo que ver con eso, para nada. Fue realmente una justicia o injusticia impuesta por Roma en el tiempo de Poncio Pilato, pero que fue el pueblo, muchos del pueblo, y sobre todo los religiosos del pueblo judío, los que pidieron la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Buen día, Padre Pedro. Mi nombre es Dania García, soy de Honduras, pero resido en Estados Unidos. Hace unos meses tuve una revelación en un sueño donde se me aparecía la Santísima Virgen María. Desde ese entonces comencé a rezar el rosario. La verdad es que anteriormente lo había escuchado y rezado en muy pocas ocasiones, pero nunca sola. Lo primero que hice fue buscar en internet, leí artículos y he visto videos en YouTube, pero me he confundido un poco porque hay oraciones que varían de persona a persona. Cuando lo rezo me siento insuficiente, siento que no lo hago bien y que lo podría hacer mejor. ¿Me podría ayudar, por favor? Claro, con todo gusto. Primero de todo, pues te felicito por tu deseo de estar más tiempo en oración, sobre todo rezando el Santo Rosario. Y qué hermoso que tuviste esa experiencia de nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María, que te ayudó, estoy seguro, para que pusieras tu vida un poquito más en orden y tu vida de oración pues estuviera más fuerte y fuera más fecunda. Así que muchísimas felicidades por eso. Hay diferentes tipos de rosario, ¿no es cierto? El más auténtico, pienso yo, es decir, no solamente el más auténtico, porque todos son auténticos, pero desde el punto de vista de su trayectoria, pues es el rosario que Nuestra Señora, la Siempre Virgen María, pidió que rezáramos en Fátima, cuando ella se apareció en Fátima. Y se llama el Rosario de Fátima, pero hay muchos rosarios también que son muy buenos. El Rosario de la Liberación, el Rosario de María de Satanudos, el Rosario de la Divina Misericordia, en fin, hay muchísimos y todos son buenos. Si quieres rezar otro que no sea el Rosario de Fátima, pues está bien, no hay ningún problema, ¿no? Lo importante es que reces, ¿sí? Y que reces de acuerdo a la voluntad de Dios y a lo que María Santísima te está pidiendo, que es que reces el Santo Rosario. El rosario, la palabra rosario significa ramillete de rosas, ¿sí? Es un ramillete de rosas que se le ofrece a María Santísima y al mismo tiempo se le pide por cualquier cosa que tú necesites, sobre todo pedir por la paz en el mundo, pedir por sanación para las personas enfermas, todas esas cosas son bien importantes. Acuérdate que María no tiene poder por sí misma, el poder lo tiene solo Dios, pero sin embargo María es una gran, tal vez la más grande de las intercesoras. Ella constantemente está velando por sus hijos, por todos nosotros, ¿para qué? Para que podamos de verdad acercarnos a la fuente de vida y salvación eterna, que es Jesucristo. Entonces, qué bueno que tuviste esa visión, qué bueno que estás comenzando una vida nueva a través de la oración, particularmente la oración del Santo Rosario. Escoge el rosario que tú quieras, mientras sea un rosario que esté aprobado por la Iglesia Católica, ¿verdad? Y rézalo pues todas las veces que tú quieras y por favor reza por nosotros también, para que nosotros cada día podamos proclamar con más fuerza y poder la santa palabra de Dios. Que Dios te bendiga y muchas felicidades. Tenemos otro correo electrónico en estos momentos. Adelante, por favor. Padre Pedro, me gustaría saber si cuanto más pides a Dios, más consigues. Por ejemplo,
Cuanto más rezo por la salvación de almas, ¿más almas se salvan? Si la respuesta es sí, se supone que debería rezar por ello día y noche sin parar con el objetivo de que se salven entonces más almas. Saludos desde España, Borja. Que Dios se bendiga, pero es decir, no te preocupes a tal extremo que te vas a desquiciar, ¿no? Te vas a volver un poquito loco. Es decir, la oración es muy importante y rezar por las personas necesitadas y por uno mismo es muy importante también. Pero acuérdate, mira, en el caso de María Santísima, en las bodas de Caná, Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 10, particularmente el versículo 5. ¿Qué es lo que hace María? Le dice a Jesús, hijo, no tienen vino. Una vez, eso fue todo. ¿Y qué pasó? Jesús cambia simple agua en el mejor de los vinos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la oración, lo importante es que se haga con fe. La fe mueve montañas, dice el Señor Jesús. Entonces, estar conscientes de que recemos como una especie de letanía o recemos una sola vez, mientras lo hagamos con fe, eso es lo que vale. Así que en el Evangelio, por ejemplo, según San Mateo, nos dice la palabra de Dios que Jesús en el huerto de Getsemaní regresó, después de haber visto a los discípulos dormir, regresó a donde estaba repitiendo las mismas palabras. Los judíos hacen eso muy frecuentemente. Rezan lo mismo. Por ejemplo, hay salmos que repiten lo mismo. En el libro de Apocalipsis, los ángeles, santo, 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 santo es el Señor, ¿verdad? Y lo repiten varias veces. La repetición es buena, la repetición de la oración es buena, siempre y cuando tenga un fin, y ese fin sea alabar al Señor y proclamar su santo nombre. El pensar de que por mucho que recemos, vamos a doblar el brazo a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos, pues eso es bien dudoso, porque Dios al fin y al cabo no se va a dejar subyugar por tu forma de rezar. Por el contrario, la oración nos beneficia a nosotros porque cada oración que hagamos nos acerca más a Dios. Consciente o inconscientemente, aunque repitamos palabras, y esas palabras a veces como que no tengan sentido. Para mí, por mucho tiempo, la oración que yo rezaba era un Padre Nuestro y Tres Ave Marías. Aunque estaba muy lejos de Dios, aunque Dios no tenía nada que ver en mi vida, pero Dios sí me amaba y me buscaba. Hasta que por fin, pues, me rendí cuando estaba en la universidad y comencé a buscarlo, y el que busca encuentra. Pero por mucho tiempo fue un Padre Nuestro y Tres Ave Marías, y repetía. Y me estaba quedando dormido y yo seguía hasta que terminaba. Pero esa oración, aunque fue hecha, muy mal hecha, pero sin embargo me sirvió a mí como un pequeño escalón para comenzar a vivir una vida diferente a la que estaba viviendo anteriormente, una vida centrada en Cristo Jesús y en su Santísima Madre, como mamá que es al fin de todos nosotros, que nos ayuda a acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna, que es su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que no te preocupes por la cantidad de oraciones que haces de lo mismo. Simplemente ora, pero ora con fe, y pide al Señor que cuando tú ores, que realmente creas que el Señor te está escuchando, y porque Él te escucha y porque te ama, Él va a ayudarte en tu necesidad. Acuérdate que en la oración Dios te puede decir, sí, lo voy a hacer ya, porque me lo has pedido, hijo mío, porque te amo. Te va a poder decir, todavía no, tienes que esperar un poco tiempo más. Y eso nos ayuda a tener un poco más de paciencia, ¿no?, cuando oramos. O te puede decir, no, esto no te lo voy a dar, no te conviene, porque al fin y al cabo lo que a Dios le interesa, sobre todo, es nuestra propia salvación. Y si pedimos algo que no está con ese parámetro, pues lo más probable es que no nos dé eso, nos dé otra cosa. Lo importante es nunca dejar de orar, porque el que ora cada día se acerca más a la fuente de vida, que es Jesús el Señor. Les recordamos que voy a estar en Miami, Florida, el sábado 18 de octubre de este año, en el Congreso de Sanación Familiar de la Parroquia Madre de Nuestro Redentor. Para más información, por favor, llame al Ministerio Lanzando la Red, al número telefónico 786, que es el área, y número 546-2440. 546-2440.
También les exhortamos para que nos envíen sus preguntas, sus comentarios. Escríbanos a la siguiente dirección: padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Y les pedimos pues sus oraciones para que ustedes sigan con nosotros llevando al mundo la palabra de Dios, y cualquier donación que puedan hacer, pues más que bienvenida, ya que estos medios son extremadamente caros. Que el Señor les bendiga abundancia este día por siempre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les acompañe este día siempre, y hasta la próxima, Dios mediante.